la tarde de secundaria. Empezamos al cuarto, así que terminaremos un cuarto de hora más tarde, supongo, pero como la hora del café son media hora, pues nos importa reducirla a un cuarto de hora del café. Creo que merece la pena. Y en estas sesiones van a hablar Pablo Escosio del Palo de Scratch Team en Valladolid, así como Ismael Sanz Labrador de la Comunidad de Madrid nos va a contar cómo está llevando la comunidad la implantación de la informática en la educación secundaria, y del código del proyecto David Medrano de Fundación Create. Les agradezco a los tres que hayan aceptado venir y adelante, el tiempo es vuestro. Gracias. Bueno, yo quiero empezar dando las gracias a Pablo por la invitación y estoy encantada de estar aquí. O sea, estoy como Lina Morgan, agradecida y emocionada porque, bueno, he tenido que cambiar las transparencias, o sea que lo que vais a oír aquí no es lo que estaba preparado a las 9 de la mañana, porque he notado un ambiente de consenso que he dicho, bueno, pues a las 3 me siento y lo cambio todo. Entonces, otras cosas, he añadido esta viñeta que es exactamente lo que sentía yo esta mañana. Yo llevo desde 2009 trabajando en esto, en la Universidad de Valladolid, allí en nuestro huequito, diciendo, esto hay más gente, y yo lo veo por Twitter y nos seguimos mutuamente, y entonces ahora estoy desvirtualizando a personas y viendo proyectos chulísimos que digo, pues sí, ya comenzamos a juntarnos. Nosotros hemos sido, como digo, desde 2009, yo soy ingeniero en informática, he dado toda la vida clases en la universidad, teleco, industriales, ¿vale? Informática, ¿verdad? En 2009 nos vino del cielo el máster de secundaria y de repente teníamos que formar docentes, una gente que no habíamos sido formados como docentes, porque uno termina la carrera y le dicen, aquí tienes tu clase y tú te metes y das clase, y lo que haces básicamente es repetir lo que hicieron contigo, y con los años pues puedes evolucionar o no. Y encontré una serie de compañeros que también se les despertó un poco esa necesidad o esa cosa de, oye, qué interesante, ahora que nos entra el máster de secundaria, ir formándonos en esta parte de la formación, no ya en el contenido, sino en el cómo dar el contenido. Y uno de los frutos de ese interés común ha sido un grupo de WhatsApp, que ha sido nuestra estructura durante mucho tiempo, y entonces hemos hecho muchas cosas sin nombre, sin entidad, sin nada. Ahora por fin nos hemos bautizado y nos vamos a llamar Compuedu@uva, de computación educativa. Y uno de los primeros frutos que todavía está en elaboración de ese grupo es Pablo, que me va a hablar a continuación de mi mamá. Pablo tiene ese perfil que yo creo que nos hace falta y del que voy a hablar más adelante. Pablo es un alumno nuestro de la carrera de informática que acaba de terminar el máster en investigación educativa, es decir, que se está pasando al otro lado y que va teniendo ese perfil que yo creo que tanta falta nos hace en este momento de yo sé de los dos mundos. Yo sé lo que es un niño, yo sé lo que es un adolescente, yo sé lo que es formar a alguien y además sé del tema. Entonces, ¿qué cosas hemos hecho desde que empezamos? Pues nosotros básicamente lo que hemos hecho ha sido atender a la demanda. Esta mañana se ha hablado mucho de la oferta, ofrecemos programación. Lo nuestro ha sido más reactivo. O sea, nos hemos encontrado con una necesidad de los docentes de ser formados y hemos cubierto esa necesidad. Hemos hecho cursos de formación de docentes variados, tanto de primaria como de secundaria, como una cosa que también hacemos habitualmente es la formación de monitores, ¿vale? No hablo ya de profesores en ejercicio, sino de chavales que están trabajando en extraescolares, en colegios, dando robótica, ¿vale? En academias, en lo que sea. Esos apoyos que tenemos a veces en la aula, también hacemos ese tipo de formación. Nos hemos encontrado que a veces tú das un curso, preparas a un docente, le cuentas cómo debería ser o cómo crees tú que debería ser, y luego llega el momento del vértigo de ya, pero yo ahora tengo aquí 25 chavales, ¿cómo lo meto esto en el aula? Y entonces ahí también hemos ido nosotros de, bueno, pues me voy contigo a clase. Y entonces me meto en tu aula, contigo, con los 20 niños, lo hacemos juntos, me vengo otro día si quieres. Todo esto, yo siempre me acuerdo de mi abuela que decía, yo soy como el sastre del campillo que cosía gratis y ponía el hilo. Es
Esos son los recursos que nosotros tenemos, ¿vale? Las ganas de hacerlo. También nos hemos encontrado, también reactivo, o sea, también fue una necesidad que nos empiezan a contactar AMPAs de colegios y los propios colegios. Oye, yo quiero meter esto en las extraescolares, los padres quieren que tengamos esto, y yo de esto no sé, ni tengo a nadie. Y entonces durante un tiempo una de nuestras labores ha sido esos monitores que nosotros formábamos, nosotros los colocábamos en un centro y les hacíamos el seguimiento. Y entonces esos chavales no estaban simplemente de allí te pongo, sino allí te pongo, yo te hago un seguimiento, yo sé hacia dónde vamos, te voy guiando, te voy acompañando tanto al centro como al quien lo está impartiendo. Y entonces hemos hecho también esas labores de apoyo que ahora ya vamos soltando, insisto, porque ya esa necesidad que había en nuestro entorno local está desapareciendo. Entre otras cosas, algunos de los chavales que nosotros hemos formado ya tienen una empresa y hacen ese servicio, entonces ya no hacemos falta. Tenemos además 2 clubes de jóvenes programadores, uno en Valladolid, que empezó a principios de 2013, y otro en Segovia, que ha empezado en enero pasado. Tienen un perfil muy particular, ¿vale? Luego hablará un poco Pablo de cómo están conformados, pero básicamente empezamos con Scratch a los de iniciación, y luego la cosa se va abriendo a Rempa y a Python, a Arduino, en fin, vamos metiendo cosas según ellos nos van pidiendo que nosotros vayamos avanzando. Y en Valladolid hemos hecho ya el 5.º día del Scratch, en Segovia hemos hecho ya 2, en Palencia hicimos otro, y hemos hecho también alguna vez consultoría para otras universidades, otra gente que quiere montar un Scratch Day y dice, ¿esto por dónde empiezo? ¿Cómo lo monto? ¿Qué retos podría poner? Entonces también hacemos ese tipo de apoyo. Ahí siempre, y esto también ha salido esta mañana, esa sensación de juntar al adulto y al niño, nos gusta muchísimo, sobre todo en iniciación, de padre e hijo, tío, sobrino, maestro, alumno. Hemos tenido todo tipo de parejas, pero en la iniciación buscamos siempre la complicidad del adulto para que entienda que la filosofía no es voy a convertirte en un pequeño ingeniero, sino vamos a pasárnoslo bien, vamos a perderle el miedo a esto y vamos a tener otra manera de nuestro tiempo de ocio, que además puede ser ocio en familia. Entonces también formamos a los padres en la medida en la que se dejan, que siempre son más duros que los niños, para que se suelten también en estas cosas de la programación. Ay, ya sabía yo que iba las proporciones. Esta parte de aquí, ¿vale? Olvidar lo de arriba por ahora. Quiero saber si tenemos el mismo denominador común antes de seguir. Si yo digo que uno de estos dos es un profesor de ESO bachillerato y el otro es un maestro, ¿cuál diríais que es el de la izquierda? ¿Sí? ¿Qué izquierda? El que más didáctica, pero quizás algo menos de conocimiento es él. Vale, de acuerdo. Tenemos toda esta sensación de que existe este desequilibrio, pero que los niños van moviéndose por aquí de los 0 a 6, están con alguien de infantil, de los 6 a 12, y de repente saltan a la otra balanza, donde tengo un licenciado que sabe mucho de lo que sabe, pero le han hecho igual que a nosotros, pobrecito, allí estás en un aula. El CAP, todos sabemos que no era una formación de docente, el máster de secundaria, depende de cuál. Yo he visto ya muchos modelos, los hay que realmente ha cuajado y que se está haciendo un trabajo, los hay que son mucho más, bueno, pero la carga que lleva de didáctica en general, ESO y bachillerato, es pequeña. Y yo lo digo ahora, he contado el principio, que es cuando yo era informática, yo ahora estoy en un departamento de didáctica. Entonces yo me he pasado, el septiembre pasado, de dar a industriales, teleco, a dar matemáticas sin el grado de educación, que si digo magisterio me regañan. ¿No os imagináis? O sea, de verdad, el que no haya estado en un primero de grado de magisterio no se puede imaginar las dificultades que tenemos calculando porcentaje. ¿Vale? Entonces yo veo que decimos, no, es que tienen ellos que enseñar programación, y yo digo, ¿y cómo? ¿Y cómo?
¿vale? Ahí falta un equilibrio y falta más equilibrio, porque cuanto mayor me hago, más me doy cuenta que los radicalismos son mucho más cómodos, ¿vale? Entonces tenemos los docentes que defienden la escuela en un árbol, niño, súbete y cuando quieras baja y hablamos y ya si acaso te enseño algo, o si no ya te acerco yo el libro, si es que decidiste en algún momento que querías aprender, pero si tu automotivación no llegó, pues igual no lees todavía, no te preocupes. Este es el libro de la editorial X y este es el solucionario y todo lo que se salga de la solución, pues no me vale. Y yo creo que tenemos un problema de desequilibrio metodológico, incluso dentro del mismo centro, incluso dentro del mismo curso, y entonces un alumno está equivocado y le puede entrar por la puerta un docente que está diciéndole súbete a un árbol y a continuación le va a venir uno que le va a decir esa respuesta no es y se la va a tachar en rojo. Pero es que tenemos también la misma discusión en cuanto a contenidos. Yo quiero darlo todo y entonces voy a trabajar en anchura y entonces voy a abarcar todo el temario, que como estábamos diciendo esta mañana son muy extensos los temarios, pero claro, si trabajo en anchura no puedo trabajar en profundidad. Y entonces nos encontramos con que este dilema lo vamos a tener todo el tiempo, y si lo aterrizo ya en el tema que nos une aquí, que es la parte de informática, de programación, de tal, dices, es que aquí también tenemos que encontrar un equilibrio. ¿Es la programación el fin o es la programación el medio? Y esta mañana hemos visto justo dos ponencias que estaban, yo creo, en cada uno de esos dos extremos. Anselmo nos ha hablado de un currículum de programación, de quiero que los chavales aprendan a programar, pero Katy nos estaba hablando de, para mí es el medio por el que voy a trabajar una determinada cosa. Sabrían, vale, ella estaba en infantil, ¿vale? La experiencia que hemos visto, pero si cogiéramos la misma edad y trabajáramos de una y de otra manera, nos encontraríamos con que los que han usado la programación como medio, puede ser que la mitad de la clase no sepa lo que es un evento. Y aquí seguro que sí. Pero es posible que estos que lo han usado como medio hayan aprendido a trabajar en transversal, a plantearse otras cosas. Entonces, ¿cuál es ese justo equilibrio entre aprenderlo como fin o como medio? Porque al final, dentro de todos estos desequilibrios que vivimos nosotros en nuestro mundo de profesores, lo que queremos es unos alumnos absolutamente equilibrados, que sepan y que además tengan la capacidad de aprender a aprender y que conozcan el contenido que marca el currículum y además se hayan planteado y hayan incluso ellos mismos llegado a resolver las cosas que yo no les conté porque doy clase invertida. Entonces yo creo que estamos confundiéndonos al final, porque un profe les va a llegar y les va a decir que las vocales se les presentan como letras portadoras de emociones, esto está sacado de internet, pero el siguiente les va a pedir que tengan una caligrafía como si se hubieran hecho 800 cuadernillos rubios. Entre medias tenemos alumnos, estamos hablando de la educación centrada en el alumno y en sus necesidades, y yo creo que se nos olvida muchas veces esa sensación de que nuestros desequilibrios a quienes afectan no es a uy, qué lío tengo, sino a ellos, que viven en todo este mundo en el que cuando uno dice uy, me estoy preocupando por la educación, ahora yo creo que ya sé del tema que tenía que saber, y entonces empieza en este mundo extraño, lleno de palabras, de qué está de moda esta mañana, de cuáles los nuevos métodos, cuál debería yo llevar a cabo y tal, y una palabra central que es la reforma. Yo hace unos cuantos años ya, cuando empezaba, tenía una compañera que me llevaba como 10 o 15, y estaba yo muy preocupada por no me acuerdo qué reforma tocó en ese momento, y me decía, no, tú tranquila, si la reforma de la reforma de la reforma es la identidad. Claro, cuando han empezado a hablar ahora otra vez del 3+2, he dicho, ay, si eso ya lo he vivido yo, ya estoy llegando a la identidad. Por un lado me apena porque me hago mayor, pero por otro, oye, le da la... Es verdad, ya estoy volviendo al sitio donde empecé. Entonces, ¿vamos a volver a los cuadernillos rubios? Pues seguramente no. ¿Cuánto va a sobrevivir de todo esto? Pues no lo sabemos. ¿Cuánto tenemos que meter en el aula de cada una de esas cosas? Pues no lo sé. Lo que sí que sé es que uno puede irse y decir, sacado de internet también, copia este código en una pelota y la pelota va a hacer esto. Y yo he conseguido que todos los niños de mi aula usen la del número al azar y trabajen el número al azar.
hayan usado un sensor, hayan tocado un bucle y tengan un condicional. Todos han pasado por ese contenido. O puede decirle, pues yo creo que el agua la boté y búscate la vida, ¿vale? Y estamos, yo creo, jugando en los dos lados sin darnos cuenta de que a los niños los estamos llevando en ese vaivén. Y que tenemos que elegir un modelo, que sí que hay que pensar en cuál va a ser el currículum, en tal, pero que no se nos puede olvidar el cómo. Porque si nosotros trabajamos así, con unos niños que están enganchados con la tarea que están haciendo, a los que les doy cierta libertad y a los que les hago plantearse cosas, luego viene el tema de la evaluación, que ya ha salido antes en las preguntas. ¿Esto es un suspenso o una matrícula de honor? Pues mire usted de cuadernillo rubio, este niño está suspenso. Usted de los que se sube al árbol, matrícula de honor, creatividad, resolución de problemas. Tenemos que saber qué le estamos diciendo a los chavales, porque cuando ellos van buscando ayuda y se motivan y quieren aprender y se pican, de repente nos hacen esto. Os lo voy a leer aunque tarde un segundo más. Laura quiere marcar una foto, tiene 2 listones de madera de diferente longitud, ¿cómo los corta? Uno tiene 4 decímetros, otro 3 decímetros. De 15 por 20, ese M lo tiene claro. A la mitad, ¿sí? Necesita 1 decímetro más para dar la vuelta entera. ¿Sí? Le faltan las esquinas. Poner el marco 2-dimensional. Esos niños son el fruto de esa otra educación. Seguramente no la del árbol, pero se acerca más al árbol que al cuadernillo rubio. ¿Dónde tenemos que encontrar el equilibrio para que ese docente de cuadernillo rubio, yo de verdad lo siento por lo de cuadernillo rubio, esto lo estáis emitiendo? Sí. Y grabado y se... No pasa nada, también se pueden usar. No, pero ¿me entendéis, verdad? Esto está tachado. Y de nuevo estamos como con el de la alcachofa. No podemos tener a los niños en esto. Entonces elijamos un modelo, decidamos cuál es, usémoslo para que... ¿Con qué recipiente lleno antes la bañera? Pues depende del tamaño, señor de la editorial. Porque es que yo participo en la liga del ego. A mí me hacen pensar, ¿vale? Estoy acostumbrado a todo eso. Entonces, ¿cuál es mi conclusión y por lo que lloro por las esquinas? Pues porque no me vale un profesor al que le falte conocimiento y le sobre didáctica, ni un profe que tiene muchísima didáctica y poco conocimiento. Yo quiero un profesor equilibrado, pero es que además tengo que estirarlo en las dos cosas, porque lo necesito mucho más alto, porque cuanta mejor es su didáctica, más van a aprender esos niños y entonces más tiene que ser su conocimiento porque lo van a poner a prueba con sus respuestas. Aquí viene mi medio minuto. No, ¿cuánto tiempo tengo? No sé cuánto. 3 minutos. 3 minutos, bien, perfecto. Bueno, no 55. Y entonces Pablo aterriza. Bueno, yo os vengo a hablar de 2 experiencias prácticas, ¿de acuerdo? Que hemos hecho dentro del grupo. La idea de estas 2 experiencias trata sobre cómo llevar el tema de programación al mundo de la educación en diferentes perspectivas, ¿no? Son 2 perspectivas diferentes. Y un poco rápido porque como no hay tiempo. La primera perspectiva, bueno, la realizó Rubén Pajares. Rubén es ingeniero agrónomo, hizo un máster en educación y ahora está haciendo el doctorado en la Universidad de Aldipo, ¿no? Básicamente, él trabaja en un instituto. ¿Cómo llevamos el mundo de la programación? ¿Cómo llevamos el mundo de la programación a la asignatura de matemáticas? Es decir, ¿cómo utilizamos la programación para mejorar las matemáticas? Nosotros estuvimos echando una mano para ver qué enfoque tenía que llevar. Esto es en primero de la ESO, ¿de acuerdo? O sea, chavales de 12 años aproximadamente. Y él realizó una planificación de actividades con ejercicios muy específicos, como por ejemplo, vamos a dibujar un reloj y así aprendes los ángulos, o vamos a hacer juegos de sumas y restas, que es en ese tipo de concurso, o proyectos de codificación, todo en Scratch, ¿vale? Entonces, directamente los resultados que tuvo su investigación, esto es una investigación científica, ¿vale? O sea, son test psicométricos que se pasan en un pretest y un post-test. Él tiene grupo control y grupo experimental. En primer lugar, que todas las variables tienen una deducción positiva, es decir, todas las variables que él mide fueron positivas, es decir, creció un poco. En razonamiento espacial, el grupo experimental un 22,46 por encima del grupo de control, en series numéricas un 23 y pico y en visión espacial un 30,32. Además de esto, Rubén también tenía lo que es la parte más
bueno, pues de si les gustó, de satisfacción de los chavales, y también la satisfacción era muy positiva, ¿vale? En torno a un 8 o 8,5 sobre 10, es decir, los chavales están muy contentos. Esta es la investigación de Rubén en un entorno de una clase real, un entorno real, él era profesor y lo pudo aplicar. La segunda experiencia es algo bastante más diferente, ¿vale? Diferente porque es el Club de Jóvenes Programadores, que es la actividad que nosotros venimos realizando desde 2013, aunque los pilotos, bueno, hubo un pequeño plan piloto previo. Y aquí tengo que explicar un poquito en qué consiste esto, ¿vale? Este es el taller que nosotros hacemos. Esto es una actividad semanal de 3 horas todos los lunes. Tenemos chavales de 7 a 15 años, unos 20 y tantos, 30 chavales aproximadamente. Y la idea es que para nosotros la programación es una herramienta para llegar a muchas más cosas, ¿de acuerdo? Entonces no nos centramos en aprender la programación porque queremos que los chavales sean programadores. Esto se realiza en la Escuela de Ingeniería Informática de allí de la Universidad de David. Nosotros queremos que la programación nos permite aprender muchas más cosas. Entonces, pues bueno, como veis, es un ambiente muy abierto en el que hay un montón de chavales por cada mesa. Nosotros, por ejemplo, queremos que ellos hablen, que discutan, que debatan, que hagan todas estas cosas. No queremos que estén centrados en su ordenador sin hacer nada más, ¿vale? Sobre las actividades que hacemos son tremendamente abiertas, en el sentido en que nosotros no vamos con un papel, ni tenemos un libro, ni nada de eso. Nosotros vamos y les decimos, tienes que hacer esto y punto. Hay veces que les damos unas pequeñas pautas. Por ejemplo, hicimos un proyecto con el nombre de Vitruvio, simplemente mover las articulaciones, ¿vale? Entonces, inicialmente había que mover un brazo, hacer este movimiento, pulsando la tecla número 1, la tecla número 2 era hacer esto, la tecla número 3 otro movimiento, y al final ellos decidían cómo combinar todos esos movimientos. Son proyectos muy libres y muy abiertos, porque nosotros queremos que los chavales sean protagonistas de su aprendizaje, que sean ellos los que decidan qué hacer y cómo hacerlo. Prácticamente no explicamos nada, en el sentido en el que si tú quieres repetir 20 veces una cosa, empezarás poniendo, todo esto en su mayoría es Scratch, ¿vale? Empezarás poniendo 20 bloques y te darás cuenta que eso es un coñazo. Llegará un momento en el que utilizarás un repetir 20 y dentro uno, ¿vale? Pero eso lo aprenden ellos solos, ¿de acuerdo? Bueno, la investigación consistió en medir una serie de aptitudes mentales a través de una serie de test psicométricos, y básicamente todas las variables que estudiamos, que son tanto habilidades mentales primarias como habilidades de atención, de acuerdo, atención y concentración, todas mejoraron en las 3 fases del estudio. Aquí solo hay un grupo experimental, que son los 30 chavales, no tenemos grupo de control. Luego tenemos que los percentiles de las variables relacionadas con el pensamiento computacional y con la atención tenían ya percentiles muy elevados, ¿vale? Generalmente por encima del 70, del 80%. Esto ya es un límite porque luego, ahora lo veremos, el crecimiento era más reducido. Y curiosamente, una cosa que más o menos podía esperarse pero no era tan clara, era que las variables que más crecieron en nuestra investigación eran las relacionadas con la inteligencia lingüística. Vale. Entonces, aquí tenemos las variables estudiadas. Esto es comprensión verbal, esto es fluidez verbal, capacidad espacial, razonamiento lógico. Bueno, estos test los hemos hecho en los típicos test del colegio, son esos mismos. Luego otras 2 de atención y concentración. Todas suben en las 3 fases, ¿de acuerdo? Primero un pretest, un post-test y un seguimiento después del verano. Si os fijáis, estas dos y estas dos son muy altas de inicio. 72, 61, 86 y 84. Perdón, 71, 72, 78, 86 y 84. En esta gráfica se ve más claramente que las mejoras experimentadas son, ahora mismo, son muy fuertes en estas dos, ¿vale? Que son las lingüísticas. Y el resto menos. Y en principio esto yo quería decir simplemente que con todo esto son 2 experiencias piloto que estamos aprendiendo que la programación sirve para muchas otras cosas que simplemente para lo más clásico, que es aprender ciencias. Pues la estamos utilizando para mucho más y todo depende de la perspectiva que utilicemos. Y ya está, gracias. Vale, por haber sido súper rápido. Tomando la palabra Ismael San Labrador, Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas de la Consejería de la Comunidad de Madrid, que nos va a contar.
Pulsa reunir ventanas. Reunir ventanas. Y así que solo del proyecto lo mismo que este. Bajo eso gris, bajo. La ruedecita esta de configuración. Vale, pon reunir ventanas. Abajo a la derecha. Ahí, acepta todas. Están los de Apple, ¿no? Aquí no sabéis que son una enfermedad. Y había, si le doy a... Ahí te queda Luis. Espera. Ya está. Ahora. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, la idea es presentar la experiencia de la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. Es algo que vamos a hacer entre David Cervera, que es su director general de Innovación de la Consejería de Educación, y yo mismo, que estoy en la Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas. Vamos a comenzar con una parte de introducción, en la que básicamente vamos a contar cuál es la experiencia de la evidencia empírica hasta ahora sobre cuál es el resultado de la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de los alumnos. Evidentemente, cuando estamos hablando de aprendizaje de los alumnos, hay cuestiones que se nos pueden estar escapando. Yo lo que voy a ver es cuál es la relación entre hacer uso de las TIC y el aprendizaje de los alumnos, utilizando como base en esa medición las evaluaciones internacionales o evaluaciones externas y estandarizadas que llevan a cabo los distintos países. Tengo claro que quizás estas evaluaciones no miden bien toda la dimensión, la multidimensionalidad de la educación, que es lo que tenemos hasta ahora. Probablemente, entonces, en ese sentido, una de las primeras conclusiones sería que con las evaluaciones hasta ahora externas y estandarizadas no medimos todas las habilidades, todas las competencias con las que están los alumnos, pero bueno, es la información de la que disponemos hasta ahora. Sabemos que son muchos los países, también España con el programa Escuela 2.0 y muchas de las iniciativas que están llevando a cabo las comunidades autónomas que han hecho una inversión importante en el uso de las TIC, y lo que sería importante es empezar a analizar, a contrastar cuál está siendo el efecto de este tipo de políticas. Vale. Bien, tenéis ahí una idea inicial, y es que no es fácil poder desagregar, diferenciar cuál es el impacto del uso de las TIC en el aprendizaje de los alumnos. Es muy diferente ver la asociación entre una variable y otra y la causalidad. Realmente, para poder saber cuál es el efecto causal de cualquier tipo de medida educativa en el aprendizaje de los alumnos, tendríamos que organizar, construir una especie de antimundo. Como todos sabemos, eso no es factible. Lo mejor que podemos hacer son aproximaciones. En nuestro caso tenemos además el problema añadido de que en el aprendizaje de los alumnos son muchos factores los que influyen. Tenéis aquí un resumen de ellos, bueno, por supuesto las características de los estudiantes, el contexto familiar, de los padres, estatus de inmigrantes y la condición de inmigrantes, estructura familiar, situación actual de los padres en cuanto al desempeño laboral, recursos educativos. De la familia también los recursos educativos del sistema educativo, el tamaño de la clase, la ratio de estudiantes por profesor, gasto educativo, material instructivo y también lo que es la normativa, las instituciones educativas. Todo este tipo de cuestiones, de factores, pues están interactuando en el aprendizaje de los alumnos y nos pueden llevar a conclusiones que no son las acertadas. Por tanto, cuando desarrollemos algún tipo de análisis causal de las medidas educativas en cuanto a tecnologías de la información y las comunicaciones en el aprendizaje, tenemos que ser muy cuidadosos y estar seguros de que realmente es el uso de las TIC el que está provocando el efecto que nosotros estamos hallando. Yo os pongo un ejemplo también. Cuando llevamos a cabo algún tipo de medida en la que lo que se pide es la voluntariedad de los centros, que son los centros los que deciden si participan o no, podemos encontrar efectos positivos y pensar que es por el uso de las TIC, cuando en realidad es la predisposición previa de los centros la que está provocando que mejore.
a esos centros, en lugar de llevarles algún tipo de programa de innovación, les llevas otro totalmente diferente y quizá el resultado debe ser el mismo, porque el que está causando la mejora, la posible mejora en los resultados educativos de los alumnos no es el programa en sí, sino esa motivación previa que tenía el centro para presentarse voluntario a ese programa educativo. Tendremos un problema también de sesgo, es decir, realmente la muestra que vamos a tener no es representativa, porque, como os decía, ese centro ha mostrado una voluntariedad en participar en el programa mencionado. Por lo tanto, las mejores cuestiones que se pueden hacer para intentar estar seguros del análisis causal del impacto del uso de las TIC o cualquier otra medida educativa es, primero, hacer trabajos aleatorios, una selección aleatoria de los centros que determinen, como decían en la intervención anterior, el grupo de control y el grupo de tratamiento. Si no puede ser, porque en muchas ocasiones no se puede desarrollar de esa forma, bueno, pues a lo mejor algún tipo de análisis de regresión discontinua, es decir, en la que solo te centres, si es un aspecto voluntario, si es un programa voluntario en el que algunos centros han participado y otros han quedado fuera, hacer un análisis en el que te centres en los que han entrado en el programa educativo por poco, o sea, los últimos en entrar, con respecto a la evolución de aquellos centros que no han entrado en ese programa educativo también por poco, donde puedes suponer, hacer supuesto de que la decisión de que unos hayan entrado y otros no, ha sido por un umbral y que por lo tanto ha sido en alguna medida aleatorio. Bueno, salvando esto, lo que vamos a hacer es centrarnos en los análisis que nosotros entendemos que sí que han logrado quedarse con la causalidad. Este es uno de ellos que se realizó con los datos de PISA de España. Lo desarrollaron los profesores Estefano Cabras y Juan de Dios Tena de la Universidad Carlos III con la base de datos de PISA de la prueba de España, como os decía, una prueba que está, lo veremos a continuación, en algunas de sus competencias se realiza tanto en papel como por ordenador. Y lo que podéis ver en el gráfico es que, bueno, sí que parece que hay un efecto positivo de los TIC, es decir, aquellos centros educativos en donde donde hay más uso de ordenadores obtienen mejores resultados. Y lo que es más importante incluso es que este efecto, es un efecto significativo, pero el impacto no es de gran magnitud, este efecto se centra en aquellos alumnos más rezagados, ¿no? Y eso sí que es una conclusión importante en el sentido de que el uso de los ordenadores en los centros educativos va a tener un efecto más positivo en aquellos alumnos, digamos, de entornos socioeconómicos y de desempeño educativo, no siempre va a suceder, mucho menos, evidentemente, pero digamos que se centra el efecto positivo en ese tipo de alumnos de desarrollo, de desempeño educativo más rezagado o de entorno socioeconómico menos favorecido. Y por tanto puede ser una herramienta importante en cuanto a igualdad de oportunidades. La OCDE, en su informe de PISA 2012, llega a la misma conclusión. Una de la medida más importante que utiliza, la OCDE para ver cuál es el nivel de igualdad de oportunidades, de equidad de un sistema educativo, es ver cuál es la relación, la medida en la que el índice socioeconómico influye en el rendimiento académico de los alumnos. Lo que nos gustaría a todos, la situación ideal, es que el índice socioeconómico no explicara en nada la varianza en el rendimiento académico de los alumnos. Eso sería ideal. No habría ningún tipo de asociación y que por lo tanto el índice socioeconómico explicara el 0% de la varianza en el rendimiento de los alumnos en PISA. Eso no ocurre en general. En media en la OCDE el índice socioeconómico explica un 15% del rendimiento académico de los alumnos, pero lo que ve la OCDE es que en aquellos países que hacen mayor uso de los ordenadores en los centros educativos, ese impacto, esa explicación de la varianza es inferior. Por tanto, sí que parece que tenemos evidencia en el sentido de que el efecto en términos generales del uso de las TIC o programas de innovación educativa asociados al uso de las TIC es moderado, positivo, pero el impacto no es muy elevado y en todo caso, pero a eso hay que matizar que el efecto parece que está centrado en los alumnos más rezagados y por lo tanto es una buena herramienta de igualdad de oportunidades. Os comento un poco cuál es la situación, un poco vista esa conclusión que os decía de cuáles las conclusiones de la evidencia empírica más robusta, cuál es la situación de la que parte de nuestro país y que nos ha sido muy útil también a la Comunidad de Madrid para ver, bueno, qué tipo de medidas podríamos llevar a cabo en cuanto al uso de las TIC en la innovación educativa. Tenéis aquí los resultados de PISA 2012.
PISA no lo es todo, evidentemente, pero bueno, es una prueba internacional bastante bien construida, muy aceptada en aproximadamente 75 países del mundo, y tenéis aquí los resultados. Este es el último PISA, se hizo público en diciembre de 2013. Los datos de PISA 2015 serán públicos precisamente el 6 de diciembre de 2016. Tenéis aquí los resultados de matemáticas, lectura y ciencias en papel de la OCDE y de España. Tenéis los de matemáticas por ordenador, Computer Based Assessment, los de lectura por ordenador, resolución de problemas y competencia financiera. Para que os hagáis una idea, la OCDE estima que 40 puntos es lo que equivale a que se aprende en un año. Cuando, por ejemplo, Holanda, Países Bajos, tiene 524 puntos, por lo tanto, eso son 40 puntos con respecto a España, que dice que los alumnos de tercero de la ESO de Países Bajos saben tanto como los de cuarto de la ESO de nuestro país. Pero en conjunto, con respecto a la media de la OCDE, la diferencia no es tan significativa, son 10 puntos, podemos decir que por tanto un trimestre, ¿no? Para que os hagáis una idea, lo que se puede ver es que en general estamos por debajo de la media de la OCDE, ¿no? En ciencias casi estamos a punto de estar en un resultado similar en términos estadísticos. La diferencia es significativa, pero por muy poco. O sea, que ciencias sería, por tanto, el área en que menos mal nos encontramos. Pero lo que es importante es que cuando hacemos la prueba por ordenador, nuestros resultados son inferiores, son peores en términos relativos a la prueba en papel. Y aquí estamos comparando alumnos españoles que hacen la prueba de matemáticas por ordenador con alumnos de la OCDE que hacen la prueba de matemáticas por ordenador. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que realizar la prueba por ordenador perjudica más a los alumnos españoles o beneficia menos que a los de la OCDE. Por lo tanto, bueno, y fijaros en lectura, que es particularmente importante, y además decir a este respecto que entre 2009 y 2012 hemos empeorado nuestros resultados en lo que es la prueba por ordenador. Por tanto, podríamos decir que, en conclusión, sí, hay un impacto moderado, positivo, no de un gran tamaño, pero sí que es importante el impacto, sobre todo, porque, como os decía, por estar centrado en alumnos rezagados, pero que no todos los programas de innovación educativa acarrean siempre una mejora de aprendizaje de los alumnos. Uno de ellos evidencia en ese sentido del programa Escuela 2.0, por lo menos hasta ahora es posible, tendríamos que ver con los datos de 2015, con los de PISA 2012. Era muy reciente, el programa, si os acordáis, de Escuela 2.0 se puso en marcha en 2009 y 2010, por tanto en 2012 era muy pronto para pactar los resultados. Además, PISA ha evaluado a los alumnos de cuarto de ESO, que no era precisamente la etapa educativa en donde se había puesto en marcha, pero bueno, sí que se pudo cazar a algunos alumnos y no parecía que hubiera ningún efecto positivo, pero bueno, veremos con PISA 2015. Por lo tanto, bueno, pues una conclusión: hay efecto positivo generalmente, no es mucho impacto, pero no todos los casos. La evidencia que os hemos presentado, digamos que son de los análisis más rigurosos. Tenéis aquí algunos de ellos, Joshua Anglís, Víctor Lavi, profesores del MIT y de Warwick, en fin, evidencia bastante publicada en las listas de investigación más punteras, y que por lo tanto, bueno, digamos que es una evidencia no solo aplicable al caso de España, sino también a nivel internacional. Esto nos conduce a la idea de que necesitamos en la Comunidad de Madrid un impulso para nuestros alumnos, en el sentido de introducir unas asignaturas, algún tipo de asignatura que mejore su competencia digital, y ya también lograr los aspectos que nos parecen importantes, ¿no? Mejorar la motivación, se ha dicho antes en la anterior sesión. Creemos que el UFASTEC, la introducción de asignaturas como programación, tecnología y robótica puede motivar a nuestros alumnos e engancharlos a nuestros estudiantes, y acarrear con ellos también cambios en la enseñanza, cambios en la innovación de nuestros planteamientos educativos, en el sentido de introducir, bueno, pues, aprendizaje basado en proyectos, el Classroom, también lograr que nuestros estudiantes tengan un carácter más emprendedor. De hecho, la introducción de la asignatura de tecnología, programación y robótica ha ido unida a bastantes concursos de robótica de muchísimas entidades, no solo de la Consejería de Educación, sino de muchas entidades, entre ellas, por ejemplo, la Fundación CREATE, que intervendrá después de nosotros en la Comunidad de Madrid. Es decir, que no solo la introducción de esta asignatura por mejorar las competencias digitales de nuestros alumnos, sino lo que creemos que verá acompañado con toda la introducción, todo lo que puede significar la incorporación de esta asignatura, para la cual hemos aprovechado el margen que nos permitía la LOMCE en las asignaturas de libre configuración autonómica.
Es una asignatura que se ha introducido, lo veréis desarrollar ya a partir de ahora David, en la ESO, en primero, segundo y tercero de la ESO de forma obligatoria para todos los alumnos, en cuarto de la ESO aquellos que tengan matemáticas aplicadas, que vayan por la vía de matemáticas aplicadas, y los que vayan por la vía de matemáticas académicas para aquellos alumnos centros que desarrollen un proyecto propio. Bueno, estos son los beneficios que estamos viendo. Me interesa retención a largo plazo del aprendido, como últimamente se dice, un aprendizaje significativo. Tenemos que conseguir implicar a nuestros alumnos, motivarles de tal forma que lo que les estemos enseñando no se les olvide nada más terminar el examen, sino que sea algo realmente significativo, y para eso hay que implicarlos. Lo decía en un reciente estudio muy centrado en matemáticas de PISA en julio, publicado por la OCDE, en el sentido de que muchas veces damos programas muy extensos, muy largos, que no siempre logran que nuestros alumnos aprendan de verdad, que quizás es mejor centrarse, hacerlos más reducidos, profundizar más y conseguir experiencias de aprendizaje significativos en relación a lo que les estamos enseñando. Y a partir de aquí lo desarrolla David para entrar más en la asignatura de tecnología, programación y robótica. Nada, pues intento correr y ir rapidito porque bueno, en realidad no estoy en ciertas. Tengo que correr por hacia adelante. En realidad, uno de los problemas que hay a la hora de implementar la asignatura es, vale, tenemos muy claro lo que queremos hacer y es conseguir esa motivación en los alumnos, pero nuestro objetivo prioritario no son los alumnos, son los profesores, como comentabais antes, es decir, cómo van a enseñar tecnología, robótica y programación profesores que llevan años, pues a lo mejor haciendo otras cosas en sus asignaturas, con lo cual ese es el primer reto. Y a partir de ahí, bueno, pues simplemente comentar que ya en el año 2013-2014 se empieza a implementar los institutos de innovación tecnológica, son unos poquitos en la Comunidad de Madrid, pero eso da paso a que finalmente ya en el año 2015-2016, con la entrada en vigor de la LOMCE y esta asignatura de tecnología, robótica y programación, en primero y en tercero los alumnos empiecen a trabajarlo. Previamente, el año anterior ya se ha trabajado con los profesores de tecnología, pues para actualizarles, para reforzarles y conseguir que precisamente a los alumnos de primero y tercero les puedan dar esos contenidos que a continuación veremos. Este año ya se completa toda la etapa con la entrada de segundo y cuarto, como os comentaba Ismael, para aquellos que la elijan según la modalidad. Y por lo tanto hemos cerrado un ciclo, pero que tenemos que seguir apostando precisamente en la formación del docente. Antes en la intervención anterior decía, bueno, pues estamos trabajando con los chicos y es fantástico el ver cómo ellos, bueno, pues crean prácticamente, porque les dejas pensar y que creen y te dan respuestas muy interesantes, pero claro, lo importante es cómo el docente va a plantearles eso. Entonces, desde ese punto de vista, los contenidos en los que se centra en primero de la ESO, pues programación gráfica con Scratch, uso seguro y ético y responsable de Internet, seguridad digital, manejo de dispositivos y uso de aplicaciones ofimáticas. En segundo de la ESO lo que se trabaja son entornos gráficos y el desarrollo de aplicaciones móviles con App Inventor, Internet y estándares actuales con HTML5, diseño y creación de web e introducción de los entornos de programación con Python. Y luego en tercero ya veríamos los fundamentos de electricidad y electrónica, mundo analógico, sistemas digitales, proyectos tecnológicos, materiales y desarrollo. Pero además de todo esto, que voy muy rápido, además de todo esto, que es un poco lo que ya estaba en la asignatura, yo soy profesor de tecnología y yo ya les contaba robótica y demás tiempo A. El problema es que antes se podía hacer y ahora ya está plasmado dentro del currículo de lo tenéis que hacer. Os guste más, os guste menos, ya no os podéis profundizar o pensar que esto es más ancho, no. Este es el contenido que queremos que desarrolléis. Y en ese sentido se ha producido pues, una gran actualización. En la Comunidad de Madrid, de los 87.000 profesores que tenemos, pues alrededor de 1.500 profesores deben de tener conocimientos en esta asignatura. Y no es sencillo, porque los que vengan en las próximas generaciones posiblemente ya sepan de esto, pero no sea esto lo que tengan que contar, tendrán que contar otras cosas. Con lo cual no solamente se trata de enseñar a aprender a los alumnos, sino también a los propios profesores. Se han hecho cursos masivos precisamente para que el profesorado tenga prácticamente el día a día las unidades didácticas desarrolladas de qué es lo que luego tienen que implementar en clase para que luego puedan empezar a ser más creativos. Evidentemente, pues no voy a entrar en estos detalles que ya se han visto a lo largo de estos días. Hemos trabajado
pues con distintas instituciones y organizaciones, pues precisamente para montar todo ello, y se ha dado de las impresoras 3D también a los centros educativos, ¿no? Y muchos de ellos, todos los de secundaria, muchos de ellos decían, no, es que los de primaria también los queremos, ¿no? Lo importante al final yo creo que no es la impresora 3D en sí misma, ¿no? Lo importante es todo el proceso para conseguir la impresión. Ese es el punto final, ¿no? Donde se imprime, lo ves y qué bonito, pero en realidad no consigues nada. Lo bonito es todos los pasos que hay que realizar anteriormente. En total hemos formado a 2.507 profesores, pero me gustaría centrarme en esto y con esto prácticamente acabo, que es el programa de mentorización y acompañamiento. Ismael ha descendido desde las evaluaciones internacionales a la necesidad de crear, pues, en fin, unos contenidos y unas asignaturas que estén vinculados precisamente con lo que consideramos que el alumno tiene que conseguir de competencia digital. Se planteaba además, en la anterior ponencia, que el profesor, bueno, pues tiene que decidir cómo enseñar al alumno, pero que muchas veces no sabe enseñar porque no estudió para eso. Son ingenieros, son químicos, pero estudiaron mucho y saben mucho de eso, pero luego al final tienen que dar una clase. En el programa de mentorización y acompañamiento que hemos puesto en marcha este año pasado, lo que hacemos es que hay visitas de profesores a profesores durante las clases y durante la docencia. De manera que un profesor a lo mejor muy tradicional observa y ve a un profesor que es mucho más creativo, mucho más innovador y donde ve que aquello que está trabajando en el aula se puede trabajar de otra manera. Y esto era un programa piloto donde decíamos no se va a apuntar nadie, eso de que abramos las puertas y las ventanas en España, porque en Europa sí se abren, pero que entre otro profesor a mi aula a verme, a observarme, a ver cómo hago las cosas y que luego me dé un feedback de cómo lo he hecho y cómo no lo he hecho. Bueno, vamos a ver si conseguimos engañar a 10 o 12, conseguimos, en fin, que además sea proyecto de centro, con lo cual nosotros tenemos que engañar a 1 o 2 por ahí de cada centro, sino que lo que nos interesa es engañar a 10 o 12 de cada centro para que se pongan en relación entre sí y lo que hagamos sea generar cambio en el centro educativo. Bueno, la sorpresa fue que hemos tenido 117 centros educativos en total participando con un total de 655 profesores. No solo se ha observado, digamos, lo que es el edificio tecnológico del centro y los espacios, en cómo se trabaja en el aula, con sus libros, con ordenadores sin ellos, con tablet, de qué manera, sino otros muchos aspectos, pero uno evidentemente ha sido el cómo las tecnologías están implicadas. Y eso también es fruto de estudios internacionales como tales, que las evaluaciones que se hacen pues nos dicen precisamente que en esa observación de un profesor a otro profesor en cómo da la clase también aprendemos mucho y muy rápido. Bueno, estas son las impresoras que hemos repartido y simplemente con esto darles las gracias porque vamos un poquito más lejos. Pues David Medrano de la Fundación Créate, lo de la máquina. Pues buenas tardes, soy David, soy coautor y ahora soy coordinador del programa del Código al Proyecto, la Fundación Créate. La Fundación Créate llevamos 5 años haciendo programas de educación, intentando innovar dentro de las aulas, intentando que los alumnos desarrollen su iniciativa y el espíritu emprendedor. Si alguno aquí habéis escuchado de las 7 competencias claves de la Comunidad Europea, pues una de ellas. Entonces tenemos 4 programas actualmente, uno está pensado para quinto y sexto de primaria, se llama Creamos nuestro proyecto, del Código al Proyecto, pensado para la asignatura de Tecnología, Innovación y Robótica para primero y tercero de la ESO, del Reto al Proyecto, que es algo parecido pero aplicado a la asignatura de Iniciativa Emprendedora en tercero y cuarto de la ESO, y luego una más para formación profesional, para las asignaturas de FOL y de simulación empresarial. Como nos han contado, tenemos la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica, pero siempre se centra en la parte de programación. No hay que olvidar que la asignatura sigue contando con los contenidos que teníamos antes, que es el proceso tecnológico, los materiales y las herramientas, la electricidad, el uso inteligente de Internet. Esta parte de programación, voy a aprovechar para meter un pequeño palo, porque bueno, pues,
Es un poco, yo soy programador, pues viene por ahí, está metido un poco a capón. Es decir, hemos cogido todos los contenidos que teníamos antes y hemos introducido la parte de programación. Entonces, ¿a qué vosotros, que hay muchos de los profesores, lleváis 20 años en esta asignatura, que no ha cambiado prácticamente en los últimos 20 años hasta este momento? ¿Cómo lo daríais? ¿Seguiríais dando estos 4 bloques que os ocupan las 60 horas que tienes a la semana? Y esta parte, la mayoría de los profesores no estaban formados para darlo, y la relegan, sobre todo si lo veis en las editoriales, a 4 hojas al final del libro de texto, que son las que no da tiempo a dar al final de curso. Entonces, nosotros lo que hemos decidido es darle mayor importancia a esta parte de programación, que sea la programación un poco el hilo conductor a lo largo de toda la asignatura, y que trabaje en todos los demás contenidos, pero que al final, donde más aprendan sea en lo nuevo, la parte de programación. ¿Cómo lo hacemos? Pues hemos estructurado la asignatura, en vez de los 8 temas que suelen tener cualquier libro de texto, en estos 7 hitos que se llaman, y esta parte que tenemos a principio es la base tecnológica. Comenzamos el curso explicándoles brevemente qué son las tecnologías nuevas, que es Scratch, que es App Inventor, son las tecnologías que trabajamos, para que ellos descubran el potencial que eso tiene. Es una cosa que a la gran mayoría les va a resultar nuevo, y entonces que no conocen, son capaces de hacer sus propios juegos y sus propias aplicaciones, y entonces a ver qué son capaces de hacer con ello. A través de estas herramientas y ejercicios que proporcionamos a los profesores serán capaces de hacer equipos heterogéneos, diferentes, es decir, que tengan todos tipos de perfiles dentro de cada equipo. Se formarán, les lanzaremos un tema y los alumnos formularán su propio reto. ¿Qué van a solucionar? ¿Qué van a mejorar? ¿Lo que tienen en su entorno? ¿Por dónde van a tirar ellos? A partir de ese reto, crearán su idea. A ese problema que hemos encontrado, ¿con qué la vamos a solucionar? ¿Una aplicación? ¿Un juego? ¿Un servicio? No tiene por qué tirar todo el mundo por el mismo lado. Más adelante comenzarán su propio proyecto, es decir, investigarán cómo tienen que hacerlo. Ahí es la parte donde más aprenderán a programar. Trabajaremos temas de identidad y comunicación, cómo presentar sus ideas a sus compañeros, cómo darse feedback entre ellos, que le quiten el miedo, nadie te va a robar una idea. O sea, en la clase todo el mundo tiene que colaborar para sacar adelante los proyectos de todos. Y ahora una primera presentación, más o menos al final del curso, delante de todo el colegio. Es decir, ya no olvidan solo el feedback de sus compañeros, sino de gente de otros cursos, profesores de la comunidad de padres. Y al final, los proyectos que entre ellos mismos selecciones van a un gran evento, que hacemos en Madrid, que se llama de la Comunidad este año, en el que pues, pueden ver lo que han trabajado otros institutos de la Comunidad de Madrid. Un poco por daros cifras, pues en el curso pasado, fue el primer año, empezó la asignatura que empezamos con el programa, tuvimos 8 centros y tuvimos 105 proyectos. Este año tenemos 14 y esperamos llegar a unos 300 proyectos hechos en equipos de 4, 5, 6 alumnos de toda la Comunidad de Madrid. Os voy a contar un poco cómo pasa este proceso y por qué todas las fases por las que pasa un alumno para que veáis cómo se puede llegar a motivar y cómo puede tener un resultado bastante atractivo al final del curso. Como he dicho, empezamos dando Scratch App Inventor. Hemos ejercido basados un poco en la experiencia que esta parte fue donde entré yo a colaborar en el programa, en el que, en base a mi propia experiencia en los últimos años trabajando con estas herramientas, pues cómo poder dar desde cero estas tecnologías para que la gente lo descubra. Luego, más adelante, cuando ya tienen esas bases adquiridas y antes de lanzarle su propio proyecto, nos ponemos en contacto los profesores con algún emprendedor, es decir, una persona que ha llevado a cabo un propio proyecto. En este caso tenemos a Javier Andrés, que es el CEO y fundador de Etiquetea, que van a las aulas donde están trabajando los alumnos y cuentan su experiencia para quitarles el miedo. Es decir, un emprendedor es Steve Jobs, lo tiene muy lejos, pero también es Javier Andrés, que tiene su oficina pues, por ahí al lado de la Castellana. ¿Vale? Es un emprendedor que les puede pillar bastante cerca. Tenemos un montón de voluntarios, pues, la Fundación tiene 5 años, también se hace este tipo de actividad en el programa de quinto de primaria, que es el que tiene más recorrido, entonces tenemos una gran cantidad de voluntarios y lo que siempre buscamos con este programa es que sean de ese perfil tecnológico. Es decir, si los chavales van a hacer aplicaciones o páginas web o cosas de este estilo, gente que haya pasado por un proceso similar que van a vivir. Más adelante, el profesor les lanza el tema. El curso pasado, el tema, para que esté todo un poco más organizado, fue la transformación digital en el deporte. Y a partir de ahí se empiezan a idear. Para este curso, el tema que tenemos, a raíz de una colaboración que vamos a hacer con el Centro de Madrid, es la convivencia y la paz en las ciudades. Cómo poder mejorarla a través de la transformación digital, de estas herramientas nuevas que tenemos. Desde la Fundación hemos creado una serie de herramientas que proporcionamos a los profesores y los que les formamos durante, pues, un poco al principio del curso y luego les acompañamos durante todo el curso, que están basadas en herramientas profesionales, que si a alguno les suena, pues un Journey, un lienzo de modelo de proyecto, lo llamamos, pero es muy similar al Business Model Canvas,
y un laboratorio para trabajar técnicas de design thinking. Es decir, vamos a ayudarles a hacer brainstorming, a que generen sus propias ideas, pues para todo ese proceso. Ya tienen un tema, pues en este tema vamos a investigar. En esta parte ya empezamos a incluir contenidos del resto de la asignatura. Hemos dado programación, pues aquí hacemos uso del uso inteligente de Internet para que aprendan a buscar en Internet, para que creen sus propios documentos y para que pongan las cosas en común utilizando las tecnologías y luego lo vayan plasmando en nuestras herramientas. Una vez hayan diseñado todos sus propios prototipos en todas estas herramientas, acaban sacando un producto, un servicio, algo, lo que hacen es prototipar. Para ello se apoyan en el resto de herramientas que tienen que trabajar, los materiales, la electricidad y demás. Si os fijáis, alguno es desarrollador de aplicaciones web o móviles, pues yo introduje mucho de parte de interacción persona-ordenador, que fue la asignatura que más me gustó y que más me ha marcado la carrera. Entonces, gran parte de los proyectos, como tienden a ser aplicaciones de móviles, que es lo que más les llama, pues hacen prototipos en papel. Utilizan las técnicas de dibujo técnico de toda la vida, pero a raíz de eso, pues crean sus propias aplicaciones en papel y las pueden ir probando. Eso es muy importante. Más adelante reciben otra visita. O sea, al principio fue un emprendedor el que fue a su clase y les explicó cómo había sido su experiencia. Ahora llega otro emprendedor, pero que llega directamente a cada uno de los equipos. Se sienta con ellos, colabora con ellos con sus herramientas, con lo que han trabajado y les ayuda a asentar su proyecto. Es decir, para quién va a ser la aplicación, qué fallos han podido tener en el diseño, les ayuda y les complementa mucho todo el trabajo que han hecho durante todo el curso. Estos emprendedores son también voluntarios. Para que os hagáis una idea, si el año pasado tuvimos 105 proyectos, necesitamos 105 emprendedores que vayan, den una hora de su tiempo, vayan a las aulas y estén con los chavales ahí colaborando. Si queréis, si alguno les ofrece ser voluntario este año, pues bienvenido. Y luego vuelven, una vez que ya tienen su prototipo y tienen su proyecto todo bastante bien asentado, vuelven a programar. Esto estamos hablando ya de pues, por primavera, pues por ahí por abril o por mayo, en el que ya empiezan a programar directamente con las herramientas que vieron al principio, los productos que van a hacer o que van a presentar en la exposición final. Pero claro, al principio vieron unas cositas muy básicas. Aquí llega donde de verdad se produce su aprendizaje. Es decir, yo ahora, al principio del curso, a lo mejor no me queda muy claro lo que es un bucle, pero ahora tengo la necesidad de utilizar algo para repetir una instrucción demasiadas veces. Entonces, en esta parte es cuando ellos investigan en profundidad en Internet, a raíz de otros ejercicios que proporcionamos o de lo que ellos van buscando, van encontrando lo que de verdad necesitan para sus proyectos. Es decir, aquí aprenden ellos, en ellos el centro. Una cosa que suele dar bastante miedo a los profesores, y si yo no sé, o sea, ellos no van a saber hacer algo de primera, utilizar algún sensor, utilizar alguna parte, y yo, pues con la formación que yo tengo, tampoco conozco cómo funciona completamente App Inventor o Scratch, todas las posibilidades que tiene. Pues esto es una cosa que tenemos que ayudar a los profesores a quitarles ese miedo. Es decir, un alumno te puede decir, oye, ¿cómo se hace esto? Y el profesor tiene que decir, oye, pues que no sé, vamos a buscar. He puesto aquí el logo de la Facultad de Informática de la UPM, porque este año, como era un programa piloto para este curso, pues quise coger a un grupo de los que habíamos tenido en uno de los colegios, en un colegio de los que participaban en el programa, que habían tenido problemas durante el curso por unas excursiones y demás. Entonces dije, vamos a probar a ver qué pasa si cogemos a estos chavales de 12 años, los llevamos a la universidad y los juntamos con ingenieros, o futuros ingenieros de 22, 24 años. Pues fue maravilloso aquí, la verdad, los resultados que tuvieron. Los chavales tenían todas las ideas y los ingenieros les faltaban a lo mejor las ideas, pues sabían cómo solucionarlas. No conocían a lo mejor la herramienta de App Inventor, pero entre los dos, es decir, un programa que parecida esté mentorizado, fueron capaces de desarrollar aplicaciones muy complejas, pero muy complejas. Allí estábamos ahí en clase y estábamos alucinando. O sea, estaban los chavales diciendo, no, pero es que necesito acceder a todas las webs del ayuntamiento de mi pueblo para coger información de las pistas de pádel que están disponibles. Y en plan, ¿cómo se te ha ocurrido esta idea? No, es que tal. Entonces, una idea de negocios, en este caso, ¿no? Un nicho que no hay ninguna aplicación que le proporcione esa información y han sido capaces de hacerla utilizando App Inventor. Bueno, la parte ya casi final es en el que todos estos proyectos presentan dentro de su centro. ¿Vale? Montan una serie de stands, van con sus prototipos, tanto los que han hecho en papel, sus herramientas, también como han trabajado cosas de identidad, de marca, de eslogan, han hecho muchos ejercicios de presentar en clase a sus compañeros que lo han venido trabajando, pues presentan, si os fijáis, son alumnos de otros niveles. En este centro también está la casualidad de que los chavales pasan por el programa en quinto de primaria y en primero y tercero de la ESO. Entonces, tienen un montón de gente para poder ir a esta exposición.
Vamos, suelen ir pues, un montón de padres, gente del ayuntamiento, gente, no sé cuánto. Se va rodando esto, la verdad es que es muy interesante. Entonces se van dando feedback, van mejorando sus proyectos y entre todos deciden cuáles son los proyectos que van a pasar a esa fase final. Es decir, quiénes son, un poco como ayuda el profesor, los que han trabajado, los que han desarrollado una herramienta, un producto o un servicio que es interesante y que van al concurso que organizamos a final de curso, que se llama Dragonet, en el que se juntan de diferentes colegios de por toda la Comunidad de Madrid. Este año también tenemos de fuera de Madrid, pero el año pasado se juntaron y entonces se expone ya no solo ante sus compañeros, sino a los alumnos de otros centros, a los padres de esos alumnos de otros centros, gente que viene, o sea, como es abierto al público, cualquier persona puede entrar y valorar los proyectos de los alumnos y al final pues se entrega una serie de premios. Hay un jurado en el que establecemos una serie de criterios y los valoran. Todos estos criterios están basados un poco en la innovación y cómo lo han presentado en ese momento, pero también los contenidos curriculares que han trabajado. Si la aplicación que presentan no funciona, no trabaja los contenidos de las asignaturas, porque como está pensado para primeros, algunos están adaptados para terceros. No se podía dar el tercero este año tal cual sin haber pasado por los cursos anteriores. Entonces han tenido que trabajar las tecnologías que se da en la asignatura para que esto tenga sentido. Un poco a modo de resumen, lo que consiste de todo el proyecto, es el alumno el que crea las soluciones. Yo pues, todavía siempre tiendo, aunque ya soy ya mayor, tiendo a acordarme de cuando yo tenía 15 años, estaba en tecnología en el colegio. El profesor decía, vamos a hacer un coche y hacíamos todos el mismo coche, porque nos daba las medidas que teníamos que cortar la madera y cómo teníamos que colocar los cables. En este caso es el alumno el que crea su propia aplicación, no tiene ningún requisito más que un tema, y a partir de ahí, para adelante. En todo momento tiene conexión con el mundo real, es decir, al principio viene una persona de fuera, les cuenta cómo es el mundo de fuera. Luego ellos investigan. Eso que han investigado lo vuelven a sacar afuera. Vamos a preguntar a la gente, vamos a hacer pruebas. Vuelve el mentor. Lo exponen ante sus compañeros. Y todo esto ha sido un problema que ellos han localizado. Es decir, el problema es real y la solución que tienen es válida. Es decir, si eso lo pueden comercializar, muchos los alumnos lo dicen siempre a final de curso, pero esto luego podemos ganar dinero. Pues hombre, has encontrado un problema y has hecho una solución. Entonces, pues, después ponen un banner de publicidad. Aprenden a programar buscando una utilidad. Es decir, no le damos todos los contenidos que tienen que dar. Son ellos los que van a localizar, dependiendo de esa utilidad, qué es lo que necesitan aprender. Les estamos dando una herramienta para trabajar. Y una cosa que es muy importante, y es lo que sobre todo hacemos en la fundación, es la formación del profesorado. Hay que formar al profesor ya no solo para los contenidos de la asignatura, sino para trabajar de esta manera, quitarse estos miedos, adecuar este programa, porque claro, está pensado un poco de forma genérica, pero luego cada clase, no es una clase de 17 en un colegio público, en un colegio privado, perdón, que 32 en un colegio público. Los recursos que tiene un colegio concertado en la Comunidad de Madrid no son los mismos que tiene un colegio público ni los que tiene un colegio privado. Entonces nosotros ayudamos de la mejor manera a que los profesores se sientan cómodos y aprendan a trabajar de esta metodología que tenemos del programa del Código al Proyecto con la situación que tienen en su centro los alumnos que tienen. Y nada más. Si quieres tener alguna pregunta, pues... Porque lo hemos acabado pronto. Sí, sí, que no sabía si iba a poner o no. Entonces, pero podéis salir otra vez, si queréis, por favor, al estrado para que os hagan preguntas y tengamos una pequeña discusión entre todos. Ismael y tú también. Y adelante, ¿no? Antes de decir unas preguntas interesantes, os animo a que hagáis más. Así yo no puedo hacer nada. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Yo voy a ir, pero si nadie se anima, sí tengo uno. Yo quería preguntar a Fundación Create cómo acceden los centros a vuestro programa. Pues se ponen en contacto con nosotros y ya vamos y hablamos con ellos. ¿Tiene un coste para los centros educativos que participan? No. O sea, es financiación de la fundación. ¿Cuántos años de experiencia tenéis en organizar esto? Para llegar a esta organización de un año, ¿cuántos años habéis estado haciendo, experimentando? Llevamos 5 años, este es el sexto curso en el que estamos, sobre todo hemos estado los 5 años anteriores con el programa de quinto y sexto de primaria. Y el curso pasado fue cuando introducimos nuestros programas, el de primero de la ESO con tecnología, el de cuarto con iniciativa emprendedora y el de FP. Entonces, el programa tenía bastante recorrido en cuanto a resultados
Lo único que hemos hecho es adaptarlo a las diferentes edades y las características que tienen las asignaturas donde se va. Y están asociados a las asignaturas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Las Sí. Sí, pero nos han llamado y hemos hecho alguna adaptación porque nos han llamado también, por ejemplo, de Guadalajara, porque en Castilla-La Mancha también hay una asignatura que se llama Programación, Tecnología y Creatividad. Entonces se adapta bastante, los contenidos son parecidos. También estuvimos viendo la posibilidad en Cataluña, que también ha metido una asignatura de programación, me parece que es en tercero o en cuarto de... Ahora mismo no tengo muy claro en dónde era, porque no me entendía mucho con el catalán, pero estaba la asignatura por allí y tenía mucho precio. Pasa que no podemos expandernos tanto porque somos muy poquita gente y entonces no podemos trabajar de momento pues, en Barcelona y demás, pero estamos buscando la manera de cómo podemos escalar esto de alguna manera sin tener que ir a tantos sitios. ¿En Madrid estas asignaturas de las que estáis hablando son obligatorias? Sí, en primero, segundo y tercero de la ESO son obligatorias. En cuarto de la ESO, a los que van por la vía aplicada, pero el centro educativo, para aquellos que van por la vía académica, puede presentar un proyecto propio. Y en quinto y sexto de primaria, que trabaja Fundación Create, también los colegios pueden pedirlo como una asignatura de libre configuración. En quinto y sexto de primaria. Pero el primero, segundo y tercero de la ESO, todos son obligatorios. En realidad es la asignatura de tecnología con un nuevo currículo adaptado. Y es una asignatura de la propia comunidad. Y vuestra intervención es dentro del currículum obligatorio, dentro de las horas lectivas del profesor, vosotros aparecéis allí y montáis todo. No montamos, nosotros formamos al profesor, es el profesor el que da las clases. Nosotros lo que ayudamos es un poco a esa organización que tiene que tener a lo largo de todo el curso. Es decir, esta metodología la viven ellos durante una semana, todo este proceso que os he explicado aquí tan rápido, pues lo viven ellos más rápido, en 4 días. Y lo que hacemos es durante el curso apoyarles, pero un poco pues nos acercamos al centro, las horas de que tienen ellos de descanso, y vemos, oye, la siguiente clase tienes que dar esta parte, no es que este ejercicio no les interesó mucho, o esta metodología no la puedo aplicar porque tengo 32 personas en clase, ¿cómo podemos adaptar esta parte? Nos dedicamos un poco a ayudarles durante el curso. Pero nosotros no llegamos a estar en el aula más que en las visitas de mentores, pues para un poco para introducir la visita. Si vosotros tuvierais que destilar en competencias todo lo que habéis adquirido de experiencia, es decir, bueno, pues estas competencias transversales, estas competencias de contenidos funcionan en casa, ¿tendríais un listado así? Pero en cuanto a los contenidos de la asignatura, ¿te refieres? Contenidos de contenidos y luego también de competencias transversales, por ejemplo, hay un montón de propuestas de competencias, ¿no? Esta mañana en ITER nos comentaron algunas, pues trabajo un grupo, todo esto, también de contenidos, de qué se debe dar de programación y cómo. Pues yo supongo que hay distintas metodologías didácticas, como habéis dicho aquí, pero de todas tendrán en común una idea de qué competencia se quiere transmitir y si eso lo podéis decir, pues yo creo que esta sí, esta no, esta sí, esta no. Igual que la intervención de nuestra Gabriel lo habéis comentado un poco y efectivamente es nuestra experiencia y lo que hemos visto en muchos estudios, ¿no? El uso de este tipo de tecnologías, de programación, de robótica, logra mejorar la concentración de los alumnos, tiene un impacto en las habilidades no cognitivas de los alumnos, ¿no? De motivación, concentración, resiliencia, que bueno, luego al final influyen casi tanto como las cognitivas en la probabilidad de que finalices tus estudios y de que termines realizando estudios superiores de grado superior o de estudios universitarios, ¿no? Por lo tanto, las trabaja bastante bien. También lo he comentado en una de estas ponencias que tenía, sí que hemos visto, y lo habéis dicho también en la Universidad de Berlín, hemos visto que a los alumnos bueno, les gusta más, van más a clase, hacen los deberes con pues más satisfacción o menos desagrado, en fin, atienden más en clase y eso al final termina siendo importante, ¿no? Porque en España tenemos un problema de muchos alumnos que abandonan los estudios antes de finalizar la ESO y muchísimos más que no terminan bachillerato de grado medio, ¿no? Y de hecho, aunque he dicho que el impacto es pequeño en el aprendizaje, ya eso es en las habilidades cognitivas, en las cognitivas, aunque el impacto es positivo pero no muy alto, sí que es algo más alto en razonamiento y creatividad, ¿no? O sea, no tanto dentro del conocimiento, bueno, pues hay diferentes procesos cognitivos, memorización, reproducción, pero en aquel otro de más relación con creatividad, ahí sí que parece que el efecto es mayor, ¿no? Y lo estamos viendo un poco por parte de lo que está diciendo la Fundación Create en relación a la creatividad.
hay un poco de trampa, porque claro, estáis trabajando desde una metodología tan activa, tan motivadora, tan elijo mi propia aventura, que igual no es la programación ni la robótica lo que mejora esas competencias. De hecho, esa sería mi apuesta. Es la manera en la que la estás trabajando lo que mejora esas competencias. Si puedo intervenir, tal vez estoy de acuerdo. Efectivamente, o sea, sería difícil enumerar las competencias de programación, vamos a decir, que adquieren cada uno, y es posible que cada equipo haya adquirido unas diferentes. Pero puestas en valor con las competencias que se adquieren por todo el proceso, pues es que quizá no son las más importantes. Entonces, yo creo que el valor está precisamente en esa metodología, en esa didáctica, que incorpora la programación como una herramienta, con lo cual el chaval la vive como algo que habilita lo que él quiere hacer. Por tanto, ya la experiencia es positiva y lo ve como una herramienta, la programación útil para sus fines, no un fin en sí mismo. Entonces, refino la pregunta un poquito más. De las competencias de programación específicas, ¿cuáles creéis que tienen un impacto en las transversales o que tienen una relación más estrecha con ellas? ¿No? Por ejemplo, de programación no puede decir, pues saber hacer un bucle, pero eso luego, ¿qué puede tener? Me imagino que directamente nada, tiene que ser el proceso de el proyecto en el que tú lo enmarcas y qué cosa haces, ¿no? Con ello, es lo que hace que luego a lo mejor tengan una competencia. Igual se me estamos metiendo ya, o sea, es lo mismo saber multiplicar que entender la multiplicación. Pues yo creo que no. Quiero decir, yo puedo coger a un niño de tercero y evaluar su capacidad de multiplicar números de varias cifras y que el niño me entienda lo que está haciendo. Entonces, bueno, lo del aprendizaje significativo o no. Entonces, saber hacer un bucle como cualquier otro bucle de los 52 que ha hecho, el número 53 te habilita para algo más que repetir el número 54, seguramente no. El otro, el que tú realmente has entendido el por qué, el cómo y el... sí. Ahí, si es significativo, sí, si no, no. De hecho, la idea en la Comunidad de Madrid con la introducción de esta asignatura no es tanto en sí la creación de la asignatura, sino la de crear dentro del centro educativo un cambio didáctico y de enseñanza y de metodología. De hecho, cuando se dota de las impresoras 3D no es para que hagan solamente uso de ella en tecnología, sino lo que se pretende es que el profesor de biología, que el profesor de matemáticas, que el profesor de historia, también haga uso de esas herramientas, dado que el alumno sabe manejarse con una serie de aplicaciones que están viendo dentro de la asignatura de tecnología, programación y robótica, pero que debe ir perfeccionada por el centro y parte de, no sé si recuerdo la cifra, pero necesitamos formar a estos profesores, pero hemos formado más, porque muchos de ellos son los de tecnología, pero otros muchos no son de tecnología, son de las otras materias donde les está diciendo, sí, muy bien, pero además de tus clases tal y como las das, las puedes dar utilizando estas herramientas, porque además el alumno va a necesitar las competencias. Y como curiosidad, hasta un profesor profesora en concreto, de latín estaba utilizando Scratch con sus alumnos. Es decir, que no hay que ser profesor de ciencias para utilizar solamente esto, ¿no? Yo creo que al final es un cambio de centro, de filosofía de los profesores que configuran el centro, y eso es lo que quieren ver. ¿No? Que no entre un profesor y nos cuente una forma tradicional y el siguiente la contraria, sino que todos vayan a un centro funcionará bien si todos son tradicionales, porque la escritura al niño. Y un centro funcionará bien si todos son creativos en la misma idea de creatividad. El problema es cuando, incluso en esas innovaciones, pues vamos, en fin, cada uno como indios contando las cosas. Yo voy a cambiar un poco. Para Belén y para los talleres de programación que habéis hecho con vuestros escolares, ¿cómo habéis visto el tema de igualdad de géneros? ¿Hay chicas y chicos? Hay menudo melón. Muy buena pregunta, digamos dos días hablando de abrir este melón. Tenemos un problemón con eso. Tenemos un problemón. Mi teoría es que los padres piensan que directamente deben descartar a sus hijas a la hora de apuntar a esta extraescolar. Las que tenemos funcionan de maravilla. Sí hacemos una atención distinta y de manera muy consciente. Por ejemplo, yo colaboro en Segovia, tenemos una chica en el Club de Jóvenes Programadores. ¿De 18? No, son 12. Una chica. Y entonces me llegan con las personas que colaboro para la parte de robótica,
que son de We Are Robots, y entonces dicen, ay, no, hoy vamos a hacer una carretilla elevadora. Y yo, ¿y para? Una carretilla. Ya, pero Elena necesita que esa carretilla sea un dispositivo que se puede usar en Sudáfrica para transportar el agua. No la pongan a hacer una carretilla elevadora porque ella, por su género y por su ubicación y muchas otras cosas, necesita que esto tenga una trascendencia. Entonces tenemos el problema de que a las niñas en general no les atrae la lucha de sumo, el semitaralla, el fútbol. Tenemos un currículum de robótica diseñado por hombres, con unos materiales diseñados por hombres, y necesitamos efectivamente un enfoque de género. Ahora mismo no está resuelto, pero es la tesis de Pablo Pérez. A lo mejor. Y, a ver, habéis comentado que hay un momento en que ya habéis formado bastante gente y dejáis de ser necesarios en estas extraescolares porque esa gente ha creado su propia empresa. En ese momento, esas extraescolares, ¿en qué precios están? ¿Precios? Sí. O sea, a ver, las extraescolares normalmente los alumnos pagan por la extraescolar. Sí, yo sé que es menor que la competencia. Alfonso, yo sé, el chico que lo lleva, yo sé que es menos que la competencia, pero porque la competencia debe estar un poco inflada en Valladolid. Pero vamos a precio de mercado de extraescolar. Es que tampoco puedo... Es que yo el problema que veo alrededor es que las extraescolares que se plantean con programación robótica y tal son caras. Nosotros las extraescolares que hay de deporte escolar normalmente son bastante baratas y hay mucha gente que no se lo puede permitir. Estoy hablando de 6 euros el deporte escolar, 6 euros al mes, contra 40 euros... Perdona, ¿de qué ciudad? ¿De aquí de Salamanca? No. ¿De dónde eres? En Guipúzcoa. Vale. ¿Vale? 6 euros deporte escolar al mes, 40 euros la actividad de robótica. 40 euros, sí. Ya, o sea, me aparto de la brecha de género y me paso a la brecha social. Vale, yo sí que te cuento, yo estoy dando una extraescolar en un cole y Alfonso está dando en un montón de coles. Alfonso es el chico nuestro que tiene la empresa. Y la inmensa mayoría son colegios concertados. Públicos no hay movimiento, o hay menos movimiento. Seguramente sea, pero es que el deporte escolar está subvencionado y nosotros no. O sea, nosotros, debo decirte, en Castilla y León, y no sé si en Madrid también, no, son nacionales, qué tontería. Existen unas becas para chavales de alta capacidad. Nosotros tenemos así de esos. Esas becas no se las conceden a los niños de nuestros talleres normalmente, porque no los segregamos. Entonces, esa familia que tiene un problema con un niño de alta capacidad que necesita más y que no quiere jugar al fútbol sino hacer robótica, no tiene una ayuda. Te hablo ya no ya en general, sino un caso muy concreto de que ese niño tiene esa necesidad, no va a recibir una ayuda económica para esa actividad, porque no lo segregamos. No tenemos subvenciones, o sea, y las cuentas te las podría hacer. O sea, desde la universidad nosotros tenemos un canon a la universidad y pagamos por encima del precio de mercado a los monitores, porque esos monitores los hemos formado nosotros y una vez que están formando no nos podemos permitir el lujo de que se nos vayan. Entonces pagamos por encima del mercado y claro, ¿dónde repercute? Pues solo hay una fuente de ingreso. También yo una cosa, la experiencia que tengo es los materiales que necesitan. O sea, para hacer un deporte de extraescolares, muchas veces de fútbol, con un balón, para todo el curso. Y tienes 20 niños y un entrenador. Y los robots se rompen. Y un robot, un kit de robótica suele costar unos 50 a 100 euros. Necesitas un ordenador donde enchufarlo, que posiblemente el centro no te deje los suyos, sino que tienes que llevar los tuyos, y un ordenador para trabajar, pues 400, 500 euros. Tienes 10 chavales, necesitas 5 ordenadores, 5 kits de robótica, pues mantener ese grupo durante 4 meses, a lo mejor una inversión de 4.000 euros. Pero en vuestra página web, lo acabo de ver, tenéis aprender informática sin ordenadores. Sí, ¿verdad? En el blog había una entrada con ese tipo. De Fundación Create. Sí, eso es una cosa que hice yo de voluntario una semana. Programar sin ordenadores. Sí, eso es hay un colegio en
Leganés, Miguel de Cervantes, que organiza una semana que se llama Cervanbot, que es bastante conocida, ya va a hacer la tercera edición. Entonces, pues con una compañera nos ofrecieron que si queríamos hacer un taller, pero claro, en la fundación nosotros no tenemos materiales de robótica para trabajar, los tengo yo para diseñar actividades, pero no como para llevarlos a una clase. Entonces estuve un poco formándome, buscando por internet, encontré varias cosas para trabajar con niños, para aprender a programar, y eran chavales que tenían 3 años, 3-4 años, eran los más pequeños del colegio. Y ahí con unos posits y unos vasos, echamos una mañana y los chavales se fueron programando. Que es lo que he visto también en el Vivot, es una cosa muy parecida, ahorrándonos los 60 euros que vale el Vivot. Sí, de hecho creo que es el 22 y el 23 de Sí, ahora en noviembre estamos haciendo otra semana. Una sesión muy rápida, porque estamos fuera de tiempo, que será normal. Las experiencias son geniales y las que hemos visto en la sesión de esta mañana de primaria me parecen estupendas y estoy seguro que caben todas dentro del marco digital del que los valenciano. ¿Habéis tenido en cuenta el marco digital? Miro a la Comunidad de Madrid a la hora de programar las asignaturas. Sí, bueno, además nosotros venimos del Ministerio, que hemos trabajado junto con INTEF, o sea que lo conocemos bien y trabajamos con ellos en el marco digital, por lo tanto lo hemos tenido en cuenta. De hecho, en la subdirección de formación del profesorado están muchos de los que lo desarrollaron y lo hemos tenido en cuenta sobre todo porque creemos que puede ser uno de los motivos que, bueno, pues que hizo que a lo mejor la escuela 2.0 no funcionara todo bien o todo lo que pudiera ser esperable. Y por lo tanto, sí, estamos trabajando, estamos haciendo cursos de formación y lo que queremos desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid es no imponer a los profesores, a los docentes, qué tipo de formación quieren, sino que les estamos ofreciendo, impartiendo una oferta formativa muy plural para que ellos elijan. Y bueno, hasta ahora está funcionando bien, están participando bastantes en los cursos y creemos que está funcionando bien. Sí, hemos detectado, nos han dicho que necesita un poco más de acompañamiento, ¿no? Se lanzaron 4 cursos cuando se incorporó la asignatura de tecnología, formación y robótica y algunos de ellos sí que nos dicen que necesitan más cursos y que no solo sea en el lanzamiento, sino también en la continuación donde trabajamos en la formación. ¿Habéis hecho algún tipo de análisis muy rápido? Pues análisis en el tiempo. Porque estamos hablando mucho de programación, mucho de robótica, de si nos estamos dejando algo dentro de las competencias digitales que deberían de asumir los chavales, los futuros ciudadanos. Lo digo porque miro el marco y veo acceso crítico a la información, empoderamiento, saber que cuando como ciudadano utilizas las nuevas tecnologías, esto significa que como ciudadano yo tengo más poder sobre el rol de las decisiones que hacen, por ejemplo, mis gobernantes, diría yo. Todo eso que aparece en el marco digital. ¿Habéis hecho una reflexión de si con todas estas acciones lo cubrimos? ¿Nos estamos dejando algo? ¿Hay algo de debilidad por aquí o por allá? De todas formas, el marco digital docente no está centrado solamente en una asignatura, sino en todas las asignaturas. Por eso con lo cual, todo eso por eso miro a la administración, porque cuando uno implanta competencias digitales, voy a decirlo claramente, es fácil dar scratch. Pero las competencias digitales tienen que estar incorporadas en todas las asignaturas del modelo de centro. No en una asignatura de cada una de las asignaturas en sí misma, a través de sus currículos, están vinculadas con partes de ese marco de competencia digital docente y la suma de todas lo compone. Es decir, no se le puede atribuir a una única asignatura todos los asignaturas. Eso me refería yo. Es un ámbito en lo que tienes razón, es un ámbito en lo que no se ha trabajado, digamos, quizá con toda la necesidad que se tendría que hacer y quizá puede dejar un poco para atrás. Yo creo que en general el enfoque de las administraciones es ir paso a paso. Si tienes una ambición un programa muy ambicioso, al final probablemente no tengas mucho éxito. Entonces hemos empezado por esta parte. El aspecto crítico de lectura crítica es uno de los aspectos donde particularmente fallamos en las pruebas internacionales, tanto las de PIRLS como las de PISA. Y lo hemos visto también en los resultados, pero en esos resultados que os he mostrado luego desagregan en diversos aspectos y la lectura crítica es uno en donde estamos particularmente por debajo y es algo que tenemos que trabajar. Se ha hecho algo, pero no con tanta intensidad como en programación robótica y estoy de acuerdo que una vez que se logre eso, tenemos que abordar esta segunda fase. Muy bien, pues no hay más preguntas.